Y ahí estamos. Y bueno, profe, pero a ver, por ejemplo, ahorita, si me comentas más, cambiando el tema, ¿cómo te formaste como maestro, profe? ¿Cómo se forma un maestro? Y pues para que escuchen los chavos, los estudiantes que quieren ser maestro, ¿cómo te formaste, profe? Pues fíjate que, bueno, al menos acá en esta parte del mundo donde yo me encuentro, hay como dos grandes vías para ser profesor, ¿no? Tenemos la vía normalista, ¿no? Que son las escuelas normales de profesores, que es como lo más extendido para educación, sobre todo básica, ¿no? Ni los primeros niveles educativos. Y la otra parte, pues es como la vía universitaria, ¿no? Puedes ir a alguna universidad y formarte como tal. Hace tiempo yo así como platicando con la gente que lleva más tiempo dando clases, me dijeron que había más restricciones. O sea, que si no eras normalista no podías dar clase, ¿no? Entonces, este tipo como de reglamentaciones, pues eventualmente las fueron cambiando las autoridades y todo esto, y ahora ya los universitarios podemos dar clases, ¿no? Yo inicié en una universidad pública, siempre he estado en pública, la maestría posteriormente la realicé en una universidad privada pues beneficiándome un poquito de un programa federal que existe todavía acá en México y pues yo creo que eso es como a nivel formal porque en realidad creo que la vocación es como de otro tipo, ¿no? Exacto, la formación Bien, que es, y bueno, aparte de eso creo que pues nunca terminas, ¿no? de hecho, Oye, profe, pero a ver, por ejemplo, cuando un estudiante, en tu caso, terminas la secundaria, la preparatoria o la universidad, ya te estás formando, ¿no? ¿Cuándo dices tú, voy a ser maestro de esta materia? En tu ya. caso, pues tú eres maestro de historia, ¿no, profe? Pues ahorita doy varias materias. Yo creo que esa es una de las cosas que uno no ve venir, sinceramente. Que bueno, el campo de las humanidades es muy amplio. O sea, al final de cuentas, teniendo una formación común, pues puedes impartir algunas materias porque incluso las propias reglamentaciones, ¿no? Educativas te lo permiten, ¿no? O sea, y pasa en todas las materias, ¿no? O sea, alguien que tiene una ingeniería, no necesariamente, perdón, licenciado en matemáticas puede dar clases de matemáticas, ¿no? O sea, por el reconocimiento y la homologación. Pero fíjate que yo cuando estaba en la universidad, yo lo tenía muy claro porque siento que cuando yo estaba más chico, más adolescente, como que tenía una facilidad muy marcada para hablar, ¿no? Hablar en términos generales, ¿no? Conocía a alguien, me ponía a platicar, ¿no? Ujú. Me decía, no, unas palabras, sí, sí, las puedo decir. O sea, como que ese miedo escénico, que creo que es una de las partes que desarrolla uno siendo maestro, y que al final pues está en el arte, ¿no? En otros campos, pues en realidad nunca fue como Un muy obstáculo para fuerte, ti. un obstáculo O para sea, mí. hablar en público, ¿te refieres a Hablar hablar en en público público? No fue un obstáculo, sin problema, ¿no? que te dio natural. Entonces, ajá, como que ya venía ahí por default, ¿no? Precargado. Aparte de eso, yo siento que cuando salí de la carrera, pues también creo que es parte de darte cuenta de algunas cosas. En el campo de las humanidades, al menos yo lo veo así, a esta altura de mi vida lo puedo entender así, como que la necesidad laboral, pues el mayor requerimiento es docencia. Y no digo que esté mal, ¿no? O sea, pues al final cada quien hace lo que mejor le parece, no está Claro. obligado a dedicarse a esto, pero un país como tan grande como México, con población pues a estos niveles, ¿no? Es un país de 130 millones de personas, ¿no? Entonces como que solito vas dándote cuenta de que pues en realidad el camino puede estar por ahí, ¿no? O sea, esos son como factores macro, un poco de factores personales, pero definitivamente la decisión pues la tiene uno, ¿no? O O sea, si sea, quiere uno. lo que estás diciendo es que hay muchísima oportunidad para que alguien se dedique a la docencia. Pues yo creo que sí, o sea, más en un país como Claro. México, no sé, me imagino que en otras partes del mundo no ha de ser igual, ¿no? Me imagino, no sé, en Bélgica, ¿no? Algún país así como Claro que la chiquito, ¿no? población, y no, y aunque sean grandes, pues la población es reducida. Pues Canadá es muy grande y la población es muy Es reducida. poca. Es Ajá, poca. justamente como que ese tipo de factores macro que uno no ve o no quiere ver en un inicio, pues también juegan mucho en favor de la fuerza laboral, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que eso no solo es extensivo a la docencia, en realidad puede ser como cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿por qué estudiarías biotecnología en un país que apenas está descubriendo cómo sacar petróleo, ¿no? O sea, Exacto. es una cosa así, ¿no? Casi, casi.
Y por ejemplo, estaría mal estudiar biotecnología y eventualmente estudiar otra cosa y luego otra cosa y pues en el futuro ser maestro multidisciplinario, como lo Pues, mencionabas. ujú. ¿Se podría Yo, eso? ¿Se puede? pues fíjate que, por ejemplo, yo que imparto algunas materias que no solo son historia, o sea, arranqué dando clases de historia porque pues yo estudié eso, ¿no? Mi formación, el papel dice eso, ¿no? Que yo tengo una licencia para este asunto de la historia. ¿Y a Pero, por historia ejemplo, así en general, profesor? ¿Así nada más dice el grado es historia o el así, el grado es historia? así, licenciado en historia, ¿no? Obviamente depende de la universidad, porque hay algunas que te dan algunos grados más específicos o en términos como generales. O sea, incluso en México hay un caso, no sé si siga todavía funcionando así, de una universidad que da técnico superior en historia. O sea, antes de sacar el grado de licenciado, puedes obtener el previo, que aplica más para cuestiones como industriales, pero por alguna razón eso existe aquí en México. Pero, por No sé. ejemplo, ¿cuántos años tiene cuántos años toma esa Creo carrera? que son 3 y 4. Pues 3 fíjate, para TCU, pues 4 eso es. para la licenciatura. Eso es gringo, porque yo tengo ese grado. Yo tengo, Ujú. o sea, si te lo traduzco técnicamente, yo tengo un grado técnico en artes. Te lo voy a traducir letra por letra y luego te lo interpreto. Es un grado técnico en artes liberales con concentración en estudios latinoamericanos. Entonces, se traduce a una carrera de 2 años que está enfocada en que pues liberal arts se traduce a como ciencias y Ujú. filosofía y letras, y la concentración es estudios latinoamericanos. Esa carrera es de 2 años y se da en los colegios que son college de 2 años junto a carreras técnicas como enfermería o veterinaria algunas, que son carreras técnicas de 2 años. En mi caso, pues la obtuve en más tiempo porque iba tiempo, o sea, no tomaba full time, no iba todo el día, tomaba dos clases, ¿no? Me tardé 3, 4 años en terminarla. Y luego de ahí los créditos los transfieres a una de 4 años. Ya. Sí, o sea, es lo mismo, es lo mismo. Sí, como que el esquema es bastante Sí, parecido. es muy gringo, porque los puedes, o sea, cuando te gradúas con ese título, tienes un diploma de college, así se llama, college, nada más que tu diploma es de 2 años, de una carrera de 2 años, comparada con la que la tiene de 4 años. Ya. ¿Sí? Y luego ya de ahí te puedes pasar a la A maestría. la que sí, La ajá. de 4 años, cuando culminas la de 4 años, te pasas a la maestría. A la que sí. Sí, el que Ya. tiene de 2 años, el que tiene la de 2 años, se transfiere a la de 4, pero ya nada más hace dos, si se mantiene la misma concentración. Entonces es un nivel, es muy agringado eso, el Sí, sistema de que está hecho, hasta vigente. donde sé no está en todo el país. Yo conozco un caso de una universidad en todo el país que tiene ese esquema, pero es como el menos. Por lo que entiendo, pues sí tiene una influencia más anglo, ¿no? Por lo que Pero parece. mira, yo tengo esa formación académica. Yo obtuve algunos créditos en la universidad de 4 años, pero lo que yo tengo más es experiencia en el campo docente. Sí, que es la otra parte, ¿no? Al Pero final de bueno, y cuentas, dobletea el tiempo que fui ujú. a la universidad. Lo Sí, dobletea. al final de cuentas, pues desde mi experiencia como que el papel es necesario porque es un Sí, requisito. te abre puertas, ¿no? Te abre las puertas y Conoce uno muchísimas cosas, o sea, primer acercamiento con cuestiones pedagógicas, cómo dar clases, competencias frente a grupo, ¿no? Todo este asunto, pero en realidad lo que te forman pues es el día a día, ¿no? O sea, las ya que está cicatrices, uno las scars. inserto. Ujú. Sí, ya que está uno inserto en el mundo de la práctica, pues ya ahí es donde empieza uno a tener pues situaciones particulares que se deben resolver en el momento. Te das cuenta que a veces lo que dice la teoría pues no empata mucho, ¿no? Claro, Con lo que uno claro, vive. claro. Y también pues al mismo tiempo, yo siempre he concebido la docencia o ser maestro como una especie de cercanía con la magia, ¿no? Como si fuéramos magos, ¿no? Porque al final de cuentas, ni a tú sabes de dónde se te ocurren las actividades para poder conectar, hacer ese conocimiento tan complejo, pues que la gente lo pueda asimilar de una manera más
más Sencilla, más amable, más amable. sencilla, y al final de cuentas, pues que se convierte en eso, en conocimiento que se les quede para la vida, ¿no? Oye, Entonces, pero a ver, ¿cómo despiertas? Sí, ahora que lo dices como un mago, ¿cómo despiertas la curiosidad en ese alumno, no? yo creo que ese es el reto. Sí, Siento que ahí radica lo difícil de ser maestro. O sea, más allá de que si tienes grupos grandes, grupos chicos, la escuela cuenta o no con la infraestructura, o sea, creo que al final todo eso puede ser secundario siempre y cuando esa gasolina, ¿no? Que proviene ujú, de la vocación, de que al otro le transforme la vida, el saber claro, cosas, porque creo que al final de cuentas a eso se reduce todo, cómo el conocimiento puede incidir de una manera positiva en la vida de la gente, que desde mi punto de vista es el fundamento de toda la educación en general. Yo pienso que ese es como lo difícil, o sea, lo difícil y al mismo tiempo pues lo más satisfactorio, ¿no? O sea, ver cómo un niño joven, ¿no? Que no tiene la más remota idea de lo que le vas a hablar, de repente dice, oh, yo escuché esto, mira, estoy viendo esto, lo conecto y con todo esto que estamos haciendo en el salón, de repente, wow, ¿no? O sea, algo que yo tenía como la vaga noción, ahora es algo que yo puedo entender y puedo distinguir en el mundo en el que me claro, desenvuelvo, ¿no? claro. Claro. Entonces, yo pienso que es eso. Obviamente cada maestro pues tiene ahí como los magos, ¿no? Su chistera, ¿no? Con sus trucos y va ahí sacando sus recursos, pero al final de cuentas pienso que eso es algo compartido con toda la gente que se dedica a esto. Pero bueno, hablando de eso que dices de tener pues, su cofre ahí para sacar sus magias, obviamente también los magos se preparan para ser dinámicos, versátiles, ¿no? No nada más se requiere tener esta facilidad de palabra, como lo estabas diciendo. Ujú, No nada más se tiene que ser valiente a estar frente al grupo. Hay que pues es imposible también controlar las emociones al 100%, ¿no? Hay que tener talento para, pues también para como carisma, ¿no? ujú. Carisma. Se trata también de transmitir pues la curiosidad a la que te dices, oye, profe, aparte de ser maestro, tú eres músico. O sea, eres como músico, ¿cómo se puede decir? De tiempo completo, o sea, te dedicas a la música, ¿se puede decir así? Sí, lo hago más por afición, ¿no? Tomo algunas clases, ¿no? De música, canto, pero yo pienso que esa parte como escénica, que al final de cuentas también practico incluso algo de baile, ¿no? Bailes latinos, ¿no? Todo esto, como que al final de cuentas está como hermanado. Y bueno, con la experiencia me doy cuenta que también las personas, cuando se dan cuenta que la persona que les está enseñando es humano igual que ellos, ¿no? Ujú, Como claro, que se hace una sinapsis, ¿no? Que vuelve muy claro, eso, efectiva, pues todo lo que se vaya a realizar, ¿no? claro, claro, eso es muy, muy interesante, transmitir pues sobre todo esa humanidad de la que dices, que se vean reflejados en algo que pueden convertirse ellos, ¿no? Que pueden Ujú, decir, o sea, no necesariamente yo quiero ser como mi profesor, pero bueno, algún día yo puedo hacerle reflejar eso o compartir esa experiencia con alguien. Oye, profe, ¿cómo después ya cuando te haces maestro, ¿no? O cuando estás ya formado, los obstáculos de conseguir trabajo, los obstáculos de encajar en las escuelas, en las instituciones, los obstáculos de que empiezas a conocer maestros y que a veces pues te entran sentimientos encontrados, porque hay maestros que ya no disfrutan lo que hacen. Esa es la realidad. muchísimo. Esa es la Sí, sí, es realidad. verdad. Hay maestros que están desgastados emocionalmente, físicamente, que ya no disfrutan lo que hacen. Sin embargo, siguen siendo buenos maestros o maestras, lo que como sea, pero están desgastados por la profesión o están desgastados por el sistema. Los tiempos cambian, el sistema se tiene que adaptar, profe. ¿Cómo se enfrentan los maestros hoy en día? Tú, cuéntame, ¿cómo te enfrentas tú a esta situación, a todo lo que te mencioné, al estado de ánimo de los compañeros, a la infraestructura, sin enfocarte nada más en un empleo, sino en general para un consejo para las personas que se están convirtiendo en profesores? Bien, pues yo pienso que quizá
que el consejo, si se puede llamar así, más extensivo que pueda hacer, es una, entender dónde estamos, ¿no? O sea, en qué momento histórico nos encontramos, ¿no? O sea, yo siento que a veces una de las cosas más, pues de las que peca la escuela en general, y pienso que es como, pues tiene mucho que ver con todo, ¿no? Cómo está configurado, es precisamente esa desvinculación del mundo real, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pretender hacer, no sé, que funcione un vehículo con carbón cuando ya existen los motores eléctricos, ¿no? O sea, este asunto, y es que eso me quedó claro el otro día en un curso que escuché que alguien me decía, es que no se trata de enseñar tecnología, es enseñar con tecnología, ¿no? O sea, la parte tecnológica a mí me ha funcionado de maravilla porque un contenido que sigue siendo el mismo que se estudiaba hace 100 años, ¿no? Le puedes dar un giro completo, ¿no? Totalmente diferente y vas como, pues también creyendo, ¿no? Más en en las capacidades de los estudiantes, que pienso que es a veces una de las cosas que los docentes no nos animamos, ¿no? En el sentido de que también pensar que ellos pueden hacer las cosas, no Ujú, solamente que nosotros pues, los tenemos que encaminar o ir guiando todo el tiempo. Eso por un lado. Otro, también estar conscientes de que es un papel, pues, complejo, ¿no? Lo que un maestro realiza, ¿no? Al final de cuentas, un líder político, sus decisiones repercuten en la vida de muchas personas, independientemente si votaron por él o no. Lo mismo pasa con un docente, ¿no? O sea, lo que diga, lo que haga, pues tiene mucha incidencia en la vida de las personas, ¿no? Puede hacerse extensivo a otras partes e incluso pues desembocar, ¿no? Algún tipo de situación, ¿no? Que quizá no sea muy agradable para el maestro. Pero ¿a qué voy con esto? Pues precisamente eso, volvemos a lo mismo, a entender en qué momento histórico estamos parados, ¿no? Porque este momento nos da muchas claves discursivas, muchas claves con la tecnología, muchas claves de modos, tratos y todo esto. También saber que es un trabajo pues desgastante en términos generales, ¿no? O sea, y eso lo leí algún día en una nota de un blog como empresarial, de que todos estos trabajos con alta exposición social, le hace desde el que está en un call center, ¿no? Hasta el que está en servicio a clientes y por consecuencia un maestro, porque pues es alta exposición social diario, muchas horas, pues sí al final terminan siendo muy fuertes, ¿no? O sea, ujú. yo si puedo dar un consejo es pues traten de cuidarse a ustedes mismos en el sentido de su alimentación, periodos de sueño, simplificar lo administrativo, si es que es posible pues hacerlo un poco más corto, que a veces ese es otro de los problemas de la educación en general, ¿no? Aparte de las clases, cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, esos son como yo los focos que podría decir, hay que atender aquí para poder durar, ¿no? Y sobre todo rendir en buenos términos haciendo esto, ¿no? Y no Bueno, pero, desgastarse. bueno, pero cualquier trabajo puede desgastar a la persona, o sea, me dio como una comezón aquí en la garganta, discúlpame si me sale un gallo, profe. Ujú, Yo creo, o sea, creo que cualquier trabajo puede desgastar a las personas, ¿no? Y en esto que mencionas de lo que de los tiempos que se están viviendo, yo lo he mencionado varias veces en otros podcasts o en conversaciones. eh, en estos tiempos se está viviendo un desgaste también, no sé si se puede decir así, un desgaste laboral, que las personas ya no quieren solamente trabajar para pues para producirle a alguien más la riqueza, ¿no? O sea, también estamos como pasando por un periodo de donde se le puede decir donde las personas están desanimadas, decepcionadas, perdón, decepcionadas como del sistema, de cualquier tipo de sistema. Entonces, sí, yo estoy rodeado de muchos, no estoy hablando de solamente de la profesión de maestro, de docente, en los otros empleos que tengo. ujú, Estoy rodeado de personas, de compañeros de trabajo totalmente desanimados del sistema. En 3 o 4 lugares que tengo trabajando, en los tres, en los cuatro, hay 3 o 2 compañeros de trabajo así. Entonces, si lo sumas, en mi contorno hay 6, 8 personas así, desanimadas que no quieren trabajar. Y no son maestros nada más.
Entonces, sí, los tiempos que se están viviendo así requiere de ahorita de personas que no nada más enseñen pues no nada más que enseñen, sino que también transmitan las ganas de querer hacer algo productivo por los demás. A ver, profe, existe un contrato social entre las personas, ¿no? Pero Ujú. se extiende eso a los niños. Por ejemplo, los niños deberían de ser educados a entender que están bajo este contrato social donde la escuela es ya el inicio al trabajo, al deber, al pertenecer, al socializar, al colaborar, al estar prácticamente, al ser parte de la sociedad. ¿Debería educársele así a un niño, a una niña, a un estudiante que empieza en la primaria? Pues yo creo que algunos pedagogos te dirán que no es como muy apto, ¿no? Sobre todo por la cuestión como de las edades. Pero pues es que es una realidad, ¿no? O sea, sería falto, ¿no? A la verdad, incluso no hacer extensivo esto cuando al final de cuentas sabemos que es una plataforma, ¿no? Y que al final va para allá. Yo personalmente soy como de la idea de que, pues quizá no de golpe, por así decirlo, pero de manera como escalonada, ir identificando cosas, aunque al final de cuentas pienso que de manera indirecta se va interiorizando, ¿no? En el asunto de producir, generar, mira, intégrate, mira esto, mira tiempo de esparcimiento, pero volvemos o sea, al final de cuentas, pues son las dinámicas laborales que al final de cuentas también, pues llegan, ¿no? Al mundo del trabajo. Hacerlo extensivo o educárseles así a los niños, pues como repito, indirectamente ya se está haciendo, ¿no? Claro. Pero lo que es verdad es que si ellos tienen o deberían tener el conocimiento pleno de que las cosas funcionan así, pues no estoy tan seguro, ¿no? O sea, de quizá decirlo tan tajante, pero de todos modos, pues es parte de una realidad, ¿no? Y en esa realidad nos desenvolvemos. Y bueno, o sea, pero por ejemplo, decirlo así tan tajante es, por ejemplo, una conversación entre nosotros de adultos. A un niño, a una persona que está aprendiendo, pues se le va instruyendo, pues como lo dices, ¿no? Progresivamente, pero Ujú. hablando tajantemente entre adultos, profe, pues hablando de un niño, de una familia normal. Entonces, se le puede explicar desde temprana edad a esos niños, que digamos, estamos hablando de niños de primaria, que el hecho de que vayan a la escuela no nada más es para socializar, para aprender, para formarse, sino sus papás tienen un deber con la sociedad que tienen que cumplir y por eso tienes que estar tú en la escuela. Porque tu madre y tu padre necesitan el tiempo libre para ellos cumplir con sus deberes. Entonces, si ese niño se le educa así, pues bueno, se le está instruyendo a que desde temprana edad tiene un deber para, pues, para ir a la escuela. Pero ¿qué pasa, profe? ¿Qué pasa cuando pues no existe esa infraestructura? No existe ni siquiera un motivo para que el niño entienda que tiene que ir a la escuela. O sea, hay verdaderamente escuelas que tienen a todo tipo de niños en el salón de clase, sistemas inclusivos donde todos los niños con todas las habilidades que se pueden están en el salón de clases. Y el motivo es, bueno, socializar, aprender lo que sea con diferentes habilidades. Pero saliendo de ahí, ¿cuál es el papel de los adultos, de los padres, en la formación de todo tipo de niños? Nada más llevarlos a la escuela y ya. Yo pienso que ese es uno de los grandes problemas de por qué a veces las cosas no funcionan. O sea, delegar todo a un tercero, ¿no? Es un poco complicado. O sea, cuando hay elementos, bueno, ya hablando en términos como de pedagogía, ¿no? De educación formal e informal, bueno, evidentemente aprendes en casa, te lo refuerza la escuela, aprendes en casa, se cuestionan en la escuela o viceversa, puede pasar de muchas combinaciones, Ujú. pero a lo que voy es que sí, efectivamente, pienso que pues sí, tenemos claro que el trabajo, las responsabilidades adultas juegan un papel importante dentro del papel de los padres, ¿no? Pero
eso como de solo cumplir llevando a la escuela y si piden un material ya está, o sea, es un poco complicado, ¿no? O sea, si hace rato yo hablé, ¿no? Que la parte emocional, cuando uno se emociona, se apasiona explicando una idea para poder detonar una clase, y eso hace, ¿no? Como esta cuestión conjunta de que pues los niños despierten, ¿no? Y se pueda conectar. Pues es que es lo mismo al nivel como familiar, ¿no? Desde la pregunta, ¿qué hiciste? Mm, ¿Qué aprendiste hoy? ¿Dónde lo habías visto? O sea, ni siquiera estoy diciendo a una hora estudiando con los niños, ¿no? O sea, desde cuestiones así como de reforzamientos pequeños, pero tristemente eso se realiza o muy poco o prácticamente nada, ¿no? Entonces, como que el hecho de que el maestro tenga que cargar con todo eso, pues eso creo que es otro factor como de cuestiones, pues del desgaste, ¿no? Porque no solo es enseña, que ya de por sí es pesado, ¿no? La sí, cuestión como el claro. conocimiento, sino educa en cuestiones de trato, educa en términos de no violencia, educa en términos globales, educa en términos de, pues, de que el mundo es muy complejo y diferente, o sea, eso como que, pues, acaba siendo un atlas, ¿no? Un atlas cargando a un mundo bastante grande. Hay una cosa que no le, que también, por ejemplo, yo ya en esta edad, tengo 45 años, profe, y pues nunca dejo de aprender, ¿no? Digamos, estoy consciente y apto para decirlo que pues nunca dejo de aprender, pero he conocido gente, adultos, digamos, no de mi edad, pero un poco menores, digamos 35 mayores de 30 años que dejaron la escuela hace mucho tiempo, que en las profesiones a las que se dedican, de repente les dan una promoción, reciben una promoción donde tienen que tomar algún curso y tienen que hacer una presentación y se mueren de los nervios, Mm. de la ansiedad, y son, pues, estás hablando de 2 semanas, una clase que dura 2 semanas, donde tienen que hacer un examen y presentarlo, y es prácticamente volver a la escuela, pero se comportan como adolescentes, los nervios, la ansiedad, y ahí es donde yo les digo, yo soy maestro, ya ves, te lo digo, ya ves, ya entiendes que nunca dejas de aprender. Y Ujú. es necesario mantenerse aprendiendo porque nunca sabes cuál empleo te va a dar ese Ujú. challenge, ¿no? Profe, yo se lo digo a los chavos, a las personas, todos los que hasta quieren dedicarse a los deportes. Está bien, dedícate al deporte, sé futbolista, sé basquetbolista, jugador de fútbol americano, pero cuando llegues a los 30 y te lastimes, pues vas a necesitar ser reportero, periodista de deportes y vas a necesitar saber escribir, saber leer, saber buscar, saber investigar. La escuela nunca termina, profe, para nadie. Que eso quede claro, la escuela nunca termina. Tú te ves en la profesión de la docencia o en la que sea, terminando tu educación así tajante, como lo dices, cortando de lleno, tú te ves como un ser humano que nunca va a volver a estudiar, a aprender. No, al final de cuentas creo que uno, pues es algo que te va a acompañar toda la vida, ¿no? O sea, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuestiones formales e informales, es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, vuelves a leer un libro que leíste hace muchos años, por alguna razón ya no lo lees igual. Ahora tienes más bagaje, encuentras cosas que en ese momento quizá no Ujú, viste, ujú, ¿no? O sea, al final de cuentas pasa en todos lados, ¿no? Incluso yo pienso que los propios intereses de la vida humana pues van cambiando, ¿no? O sea, me lo decía alguien el otro día. O sea, cuando eras adolescente, pues te gustaba como algunas cosas, ¿no? Creces adulto, van cambiando, tal, van cambiando, y eso pues te va llevando a nuevos lugares, nuevas personas, nuevos aprendizajes, pero efectivamente yo también soy partidario de que uno nunca deja de aprender, ¿no? Porque al final de cuentas, pues se haga uno de la manera correcta, la escuela sí te va preparando para la vida, ¿no? O sea, yo lo veo también, o sea, tengo amigos que se dedican a muchas cosas, ¿no? Y de repente, pues le haces alguna observación, alguna cuestión ortográfica, ponen un anuncio en su negocio así de, oye, se te fue esto, no va con Z, ¿no? O algo ujú. similar, Claro, cositas así, ok, gracias por decirme, ¿no? Obviamente, claro, pues quieren claro, tomar claro, una, claro.
de buena manera, ¿no? Sí, Pero es que es como, es cierto, ¿no? O sea, habilidades para negociar. Necesito que le hagan algo a mi vehículo, pues voy y platico con el mecánico, ¿no? Estamos comunicando, estamos claro, llegando a un acuerdo, ¿no? Al final de claro, cuentas, pues, nadie vive como Zaratustra, ¿no? Ahí en la claro. montaña, aislado de los humanos, ¿no? Mira, por esto y eso, esto que mencionas de socializar, dijiste estos ejemplos de negociar con el mecánico. Yo hace unos días estaba hablando con alguien de eso, ¿no? Yo hablo muy tajante, profe, porque hay otras cuestiones que la gente olvida. Cuando un niño, por ejemplo, yo era un niño, yo fui un mal estudiante, profe. Fui un niño, pero me gustaba la escuela. ¿Por qué? Porque me gustaba estar con mis amigos, pero yo estaba distraído todo el tiempo, ¿no? Yo era ese, el distraído, pero había materias que me gustaban y crecí, profe, sin ayuda psicológica, entonces sigo siendo ese distraído, pero ahora en lo que me dedico. Esas cosas, profe, de socializar, siempre se lo digo a las personas. No se trata de ir a la escuela y socializar y tener amigos. No se trata de ir y hacer lo mismo que otros niños. Se trata de ir a aprender a hablar con el maestro, con las maestras, con el de la limpieza, con el maestro de música. Después de ahí se trata de ir a un hospital y saber hablar bien con una enfermera, con un doctor, con un ayudante. Después se trata de ir al mecánico, es hablar con el mecánico. Socializar es saber comunicarse con las personas. Ujú. Eso lo peleo mucho. Una persona, una mamá me estaba diciendo que no se puede obligar, no en el empleo, esto es fuera, en el trabajo, que no se puede obligar a un niño a socializar. Le dije, bueno, pues inteligentemente sí, sí se les puede, porque les dices, bueno, un punto extra por trabajo en grupo. Ujú. Sí, un condicionamiento, Y ¿no? no lo entienden así. Es muy vago eso de, pues, un punto extra por trabajo en grupo. Pues, si no lo haces, si lo haces, te lo voy a dar. Entonces, no, le estaba yo explicando, no se trata nada más de hacerlo sutilmente. No se trata de hacerlo sutilmente, de que te voy a dar un punto extra para que socialices y me demuestres que puedes trabajar en equipo. Se trata de que lo estoy obligando a que vea la realidad, que cuando consiga un trabajo, si no sabe trabajar en equipo, No lo va a hacer. va a perder el trabajo. Ujú. Ese es un punto, un gol que metí. El otro, profe, es que cuando una persona crece con adicciones, con problemas psicológicos, eventualmente terminan, si tienen la fortuna y el privilegio y el dinero, optan por buscar ayuda. Y todos los terapeutas, psicólogos, asesores, como los quieras poner, recomiendan mucho hablar con alguien o hablar con grupos de apoyo. Y ahí viene el problema. Si los papás o las mamás no quieren ayudar a que los hijos socialicen desde temprana edad, el problema psicológico llega cuando estos niños se enfrentan a la adultez y tienen problemas y en un grupo de extraños tienen que decir, hola, mi nombre es Abraham, soy alcohólico. Vengo aquí a pedirles a ustedes ayuda. Eh, lo pude haber hecho desde chiquito, socializar pero no, me tuve que esperar hasta esta edad. Ahí es el problema, profe, de no Ujú. explicarles a las personas que eventualmente vas a buscar ayuda de la sociedad. Efectivamente. Conscientemente, inconscientemente, dolorosamente o afortunadamente se necesita de la sociedad para crecer, para estar sano. Estoy hablando de una persona como yo, como tú, lo que sea. Todas las personas necesitamos de alguien que nos empuje, un apoyo, un apoyo. ¿Estoy loco, profe, o no? Pues sí, al final de cuentas, esa naturaleza social siempre juega pues de nuestro lado, ¿no? Para bien o para mal. Pero sí, sí es verdad. O sea, al final de cuentas. Yo pienso que en buena medida el éxito de la humanidad, ¿no? Como especie, pues ha sido ese, ¿no? Más que competir, colabora, ¿no? Colaborar, Colabora y obviamente la comunicación juega un papel importante y clave en ello, ¿no? O sea, y yo pienso, por ejemplo, que también a veces como maestros, contribuimos a esa parte como retraída o, o la incentivas o la castigas, ¿no?
Y eso no sé, quizás es como generalizado, pero yo recuerdo mucho de mis maestros, algunos se concentraban mucho en los errores, ¿no? O sea, como de, dijiste mal esto, Claro, esto. Y era claro. así como de, oye, pero 95% lo hice bien. Ujú, ¿Por qué no se me reconoce nada más? Porque solo se me señala por una cuestión así, ¿no? O sea, cuando obviamente pues esa cuestión de como negativa, pues te cohíbe, ¿no? Te va haciendo así como más retraído, de, híjole, mejor ya no. Cuando pues la gente tiene muchas cosas que decir, ¿no? Cuando lo puedes potencializar, ¿no? Reconociendo que también hay cosas y recursos, ¿no? Que ellos van desarrollando, ¿no? Te puedo, fíjate, te comento esto de ahora que lo estabas diciendo, me pasó, me ha pasado ya constantemente. Tú recuerdas que, pues sabes que en México hay gente que todavía usa la palabra ansina. Ujú, A mí me gusta mucho la palabra ansina. Sobre todo porque yo tenía un amigo que la usaba y me causaba mucha risa de la forma tan natural como la usaba que cuando aprendí inglés y me formé como maestro de inglés y empecé a dominar el idioma en inglés, hay palabras que en el inglés se utilizan de la misma forma que ansina, de la misma forma, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que en el ambiente cultural, en la música, en las letras, hay músicos, hay rockeros que dicen palabras que equivalen al mismo contexto cultural de ansina. Y yo ajá. dije, ¿cómo es posible que yo me estoy dando cuenta de esto y otras personas no? Entonces yo empecé a adoptar esto, empecé a decir ansina y me gusta, profe. Y lo digo cuando estoy hablando coloquialmente con alguien, cuando hago publicaciones en Facebook, adopté esta forma de decir ansina y he llegado al punto que me corrige la gente. O sea, me Pasa. corrigen. O Híjole. sea, me corrigen sin entender el contexto cultural en el que lo estoy usando Ujú. o el contexto, pues, social en el que estoy actuando. Profe, ya para cerrar esto, quería, hacerte una última pregunta. A ver, compártenos esto. ¿Cómo sobrevives, no nada más económicamente? Mentalmente, físicamente, día a día el maestro se cuida de esa manera que tú que recomiendas, haciendo ejercicio, dedicándose a otras cosas, salir de su casa, dedicarse no nada más a la docencia. ¿Cómo sobrevive un maestro así como lo recomiendas tú, profe? Pues yo pienso que una de las claves es simplificar, sí o sí. O sea, si tienes una hora libre en la escuela, sí en el Inter, úsala para calificar, para evitar llegar a la Claro, casa, tener como horas por la tarde. O sea, igual lo tienes que hacer, pero ya es un margen más pequeño, ¿no? claro, Mucho más pequeño, reducir. ¿no? Ujú. Eso yo pienso que es así un plus y un paso adelante muy fuerte, ¿no? Si algo lo puedes calificar en el salón en el momento, o sea, que sea cuestión de poderlo hacer de una vez, ¿no? O sea, a eso me refiero con simplificar, ¿no? Optimizar como toda esta parte, porque al final de cuentas, creo que eso es algo de lo que consume mucho siendo maestro, El ¿no? O sea, trabajo todo el laboral, sí, tiempo el trabajo post, laboral. ¿no? Ajá. Eso una parte. Y eso es mundial, profe, ¿eh? O sea, mundial. Sí, me Ok. imagino. Sí, 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 como que es más grande de lo que pensamos. Otra cosa, pues también como que buscar algo que te haga estar en paz, ¿no? O sea, hay gente que practica yoga, hay gente que le gusta aprender teología, ujú, cosas espirituales, ujú, hay gente como yo que preferimos como actividades más físicas, ¿no? Yo ujú, me metí a clases de baile por la tarde. ujú. Entonces, como que este asunto como de desconectarse, y no lo digo en el sentido moderno, sino desconectarse de, ok, ya terminé mi trabajo, voy a reposar mi mente un rato. Quizá me tomo un café, me voy a mi clase de baile, me pongo a leer tantito. Y otra de las cosas que recomiendo mucho, dormir bien. O Ok, sea, sí. yo no Sí, era claro. tan consciente del poder tan reparador que tiene el sueño. Mínimo 6, 7 horas Sí, diarias, sí, sí, idealmente sí. 8. Sí, Pero, porque al final de cuentas al otro día, o sea, se nota cuando uno viene sí. descansado, lo demandante que es a veces estar frente a grupo, Ujú. checando, siéntate, vamos a trabajar, no entendí, a ver, te vuelvo a explicar. O sea, todo este asunto como del día a día, si uno no se repone,
pues no, no hay forma, ¿no? Y bueno, por consecuencia, digo, también cuidar lo que uno come, ¿no? O sea, Claro, a la mí alimentación. me lo decía un nutriólogo un día, dice, me puso un ejemplo, dice, ¿has visto cuando a un perro le das alimento de buena calidad, cómo cambia? Tiene más energía, le brilla el pelo, o sea, con nosotros es básicamente Lo lo mismo, mismo, claro, es lo lo mismo. mismo. Es lo mismo. Entonces, como que todo esto, como de comer más frutas y verduras, tomar agua, dormir bien, pues equilibrar un poco más la dieta, hacer algo de actividad física, pues creo que esa es como la única manera que yo he encontrado para poder rendir adecuadamente en el trabajo, hacer efectiva la educación y al mismo tiempo, pues no pagar con mi vida propiamente, ¿no? Claro, El claro. asunto laboral, ¿no? Pero pues eso es como lo que yo puedo hacer extensivo. Y seguir aprendiendo, ¿no, profe? O sea, seguir alimentándose de lo que sea, de cualquier cosa a lo que se dediquen, ¿sí? ¿Te gusta esto? O sea, tú, por ejemplo, ¿estudiaste historia y sabías que ibas a dar clases de otras materias? ¿Pensaste que nada más ibas a dar de historia? No, pues en el mundo ideal pensé que solo de historia, pero Exactamente, o pues sea, van tú apareciendo. pensaste que nada más Ujú. ibas a dar de historia y llegaste y en la vida real, en el campo, se te abrieron estas oportunidades y disfrutas otras materias más que la historia. Pues fíjate que tienen su encanto, ¿eh? Por ejemplo, geografía es una Wow. materia que me fascina, ¿no? Sí. Estoy impactado, ¿eh? Creo que pude haber estudiado geografía y sin problemas lo podría haber hecho bien, pero sí, sí, pues son como gratas sorpresas, ¿no? Resucitar tanto la relación directa con los mapas, habilidades geográficas, todo esto, sobre todo llevárselas al salón, ¿no? Entonces... Pues sí, son sorpresas que va dando la vida, Y ¿no? ahora vas a empezar sí, vas a seguir enseñando el Golfo de México. De México, sí, no, no va a Oye, cambiar. oye, a ver, profe, dime esto, ¿cómo se sigue enseñando la geografía? O sea, el continente se separa en dos, se enseña es uno, yo sigo insistiendo que es uno, soy de esos hardcore, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero yo sigo defendiendo que el continente americano es uno, que es uno, pero pues la realidad, profe, es que yo tengo tres culturas en una, ¿no? Ujú, Me he declarado norteamericano, soy 100% norteamericano, pues he vivido, crecí en México, nací en México, crecí en Estados Unidos y ahora estoy en Canadá. Entonces defiendo mucho la identidad norteamericana. Pero sí, sí, yo insisto que mi educación, mi formación fue para entender y ver al continente americano como uno. ujú. Pero no, en Canadá o en Estados Unidos, pues los educan a verlo totalmente distinto. ¿Cómo se enseña la geografía, México? Profe, en México. Pues yo pienso que, bueno, yo como el enfoque que tenemos, es que depende como para qué. Por ejemplo, Geopolíticamente, sí, porque porque claro. para efectos de ubicación, poder saber dónde está cada cosa, personalmente no encuentro otra manera más que dividirlo. O sea, poder Claro, decir, exacto, pero a estás Norteamérica, hablando, claro, Centro y Sur, ¿no? O sea, Norteamérica, Sur. Claro, esa división para ubicar las cosas está muy bien. está muy clara. Pero en términos como de ya dimensión política y todo eso, pues sí, efectivamente es uno, ¿no? O sea, tiene muchos rasgos compartidos, tenemos como pues toda esta cuestión como cultural, ¿no? Hermanada, pero sí, ¿no? A veces en cuestiones incluso de los propios enfoques que te mandan las autoridades educativas, pues pareciera como que sí hay mucho énfasis en la parte norteamericana, ¿no? La parte la integración económica. No sé si ahora va a cambiar respecto Sí, se a lo viene, o que se sea, está claro, viviendo. claro, se viene un cambio importantísimo en la geopolítica y en la historia del continente norteamericano y se va a poner de moda otra vez, profe. O sea, viene un nuevo boom norteamericano. Ya no se va a decir boom latinoamericano, viene el boom norteamericano, profe. Norteamericano. Viene el Ujú, boom, pero te voy a cerrar así con esta cosa. Yo viviendo acá en el norte, pues empecé a aprender que pues los Estados Unidos se inventaron aquí en el territorio de Canadá. Lo que entendemos como Estados Unidos se inventó en el territorio de Canadá por las naciones iroquois. No sé si lo has escuchado, pero bueno, ese es un punto así bien tajante que se dice que es controversial, ¿no? Pero pues es la realidad.
Hay libros que lo detallan así. Y la otra cosa, profe, la otra cosa que aprendí acá en lo que he leído de la historia de Norteamérica es que América del Norte o inclusive todo el sur estaba mucho más conectada de lo que nos han enseñado, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando entiendes de cómo el maíz existía en todo el continente, pues el maíz no tenía patas para migrar. ¿No? El maíz tenía seres humanos que lo llevaban de un lado al otro. Yo siempre he dicho, no creo que en 40.000 años de existencia de este continente sea yo el único mexicano que llegó al norte, así a Canadá. O sea, hay muchos rasgos, profe, muchos rasgos que nos conectan siempre con las naciones, con las confederaciones que existían acá antes de la llegada de los europeos. Y todo eso despertó muchísima curiosidad en mí como maestro para profundizarme más en la historia, sobre todo porque yo estudié esta concentración de estudios latinoamericanos y tenía una maestra que nos incitaba más bien al grupo a ser latinoamericanos. Nos decía, sean latinoamericanos, no existen, no hay latinoamericanos. Y yo fui al extremo y dije, bueno, a lo mejor voy a ser norteamericano Ujú. y decidí convertirme en norteamericano, ¿no? Norteamericano y estudiar todo lo que es Norteamérica. Profe, hay muchísimas cosas de las que me encantaría platicar contigo, de las que me gustaría expander, pero sé que tienes tiempo limitado. ¿Cómo quieres despedir? ¿Quieres mandar un mensaje de ánimo, de apoyo, un saludo? Pues algún día lo dije frente a un grupo, ¿no? Pienso que en un mundo que se consume en cuestiones materiales, guerra, recursos, ¿no? Mercancías, es bonito pensar, ¿no? En algo más, ¿no? Creer en algo más. Y yo pienso que la educación, al final de cuentas, sí nos tiene como este espíritu de esperanza siempre despierto, ¿no? Despierto en el sentido de que pueden cambiar las cosas, la cosa puede ir mejor, ¿no? Entonces creo que ese debe ser como un buen motor para toda la gente que ha elegido dedicarse a enseñar a alguien más, ¿no? Entonces, pues con eso me despido. Muchas gracias por la invitación. Y pues esperemos que podamos después colaborar nuevamente. Muchas gracias, profe. Sí, claro que sí, me encantaría muchísimo tener alguna conversación contigo sobre historia específicamente. Ojalá un día así nos compartas eso. Y sin problema. Profe, Gracias. oye, gracias, pues cuídate. Te mando un Un abrazo hasta por gustazo. allá. Ojalá un día puedas visitarme por acá, profe. Ya Sí, sabes, lo consideraré. Muchas ya gracias por la sabes, acá tienes invitación. un amigo, profe. Cuídate. Gracias, Nos vemos Nos pronto, ¿ok? vemos. Gracias por tu Hasta tiempo, luego. profe. Nos Adiós. vemos. Hasta luego. Saludos, bye.